Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar una vez más. Amén. Venimos de empezar a estudiar Génesis 9 y el tema que veíamos el miércoles pasado era Noé, el hombre escogido. El hombre escogido para preservar a la humanidad y también a la simiente. Y vimos cómo Noé, aquel hombre que había sido perfecto en sus generaciones porque él no se había contaminado, lo escoge el Señor y lo mete a él junto con su familia al arca de salvación, y viene el diluvio y cuando salen empezaron a reproducirse. Y un día Noé, bajo qué circunstancias no lo sabemos, pero con un descuido espiritual, él sembró una viña y se emborrachó. Y en eso que se emborrachó, se desnuda, queda desnuda en su tienda y su hijo Cam lo ve. Entonces, el tema de hoy es el pecado de Cam. Vamos a tratar de entender por medio de la palabra del Señor qué pasó. Bueno, digo, tratar de entender no es que venimos a adivinar, no, sino que a comprender ciertas cosas y con la ayuda del Señor poder entenderlo, ¿verdad? Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén y amén. Génesis 9, versículos 22 y 23. El pecado de Cam. Amén. El pecado de Cam. ¿Por qué Noé emite una maldición para Canaán, que era el cuarto hijo de Cam? Entonces veíamos en la enseñanza pasada de que no es que descendiendo del arca él se puso a plantar una viña, no fue así. Ya le habían nacido hijos a sus hijos, ya tenía nietos. Canaán era el cuarto y también veíamos de que para que una viña diera fruto no es de la noche a la mañana, y era algo que ya él conocía por lo que la palabra dice, ¿verdad? Que en los tiempos de Noé bebían, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, etc. Entonces, vamos a, por medio de la palabra, estudiar, ¿verdad? Génesis 9, 22 y 23. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Repito otra vez. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Tenemos que examinar, tenemos que evaluar algunas cosas. Ahora, hay una pregunta que se hace con respecto a esto que sucedió. ¿Será que Cam cometió algún tipo de pecado sexual con su padre borracho? Es una pregunta. Ahora, la Biblia no lo afirma. Que quede muy claro esto. La Biblia en ningún momento lo afirma. Hay gente que piensa que sí lo hizo y hay otros que piensan que no lo hizo. Entonces muchos llegan a la conclusión de que pasó algo, porque es de poder entender
por qué Noé fue tan severo con esa maldición para Canaán y sus descendientes. Ahora, hay algunos que, como le digo, algunos que piensan que sí. El versículo 22 dice que Cam vio la desnudez de su padre. Y vio, el hebreo, significa mucho más que mirar a su padre y tiene el significado o el sentido de que ver es ver con placer, ver es con gozo y ver es con satisfacción. ¿Será que esto, y pregunto, ¿será que esto implica más que solo mirar, complacer a su padre en el caso de Cam? Mirar solamente merece una maldición tan terrible como la que se pronunció sobre su hijo menor de Can, es decir, sobre Canaán, porque oiga lo que dice ahí Génesis 9:24. Y dijo, pero veamos desde el 24 y 25, y despertó Noé de su embriaguez, de su borrachería, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Entonces la pregunta es, por el simple hecho de que lo vio, y aunque lo haya visto con placer y solo lo vio como con satisfacción, merece una maldición tan terrible como la que como la que Noé pronuncia en el versículo 25, porque el versículo 24 dice que Noé no se dio cuenta, o mejor dicho, mientras él estaba borracho no supo qué pasó, pero cuando él despierta de su embriaguez, de que estaba borracho, el versículo 24 dice que se da cuenta de lo que le había hecho. La palabra aquí que tenemos que nos ayuda a entender algo es en el 24. Y supo lo que había hecho su hijo más joven. Entonces, esto se podría, no estoy diciendo que es, por eso aclaro, hermanos, esto se podría referir a algún acto físico o algún pecado sexual, pero sencillamente se podría también referir a la deshonra y burla que hizo Can, que Can hizo de Noé. Porque el simple hecho de verse burlado, decir, miren a este hombre, o déjeme, ¿cómo se llama? Imaginarme que llegó donde su hermano y dijo, ya vieron al borracho impapá, ahí está aventado, desnudo, descubierto, no sé, algún aspecto, decirlo en forma de burla o de desprecio, ¿verdad? Entonces, es bien difícil poder aseverar algo. Entonces, ¿por qué? Porque en otros pasajes, descubrir o ver la desnudez de alguien significa cometer algún pecado. Ejemplos: Levíticos 18, del 6 al 9. Levíticos 18, del 6 al 9. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, es decir, en este caso una madrastra, no descubrirás. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Levíticos 20:11.
cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Oiga lo que está diciendo, ¿ah? Cualquiera que se llegare a la mujer de su padre, al final lo que sucedió es la desnudez de su padre ha descubierto. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. También Ezequiel 16:36. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán tu desnudez. Ahora, fíjense que en Levíticos 20:17, la palabra ver se usa en vez de descubrir. Por eso, en los versículos anteriores que hemos leído, descubrir la desnudez significa cometer algún pecado sexual. Y en Levítico 20:17, la palabra ver se utiliza en vez de descubrir. Y la palabra ver, como en el caso de Levítico 20:17, que ahorita lo vamos a leer, significa tener relaciones sexuales. Entonces Levítico 20:17 dice: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, en los versículos anteriores está hablando de descubrir. Aquí dice y viere, pero aquí significa y tuviere relaciones, y ella viere la suya, es cosa execrable. ¿Qué es execrable? Abominable, aborrecible o maldito. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces, en este pasaje, la palabra ver tiene la misma fuerza que la palabra conocer. Y esta palabra la encontramos con frecuencia en las Escrituras. Génesis 4:1. Adán conoció a Eva y ella concibió. Para que ella pudiera concebir, no solo es con ver literalmente, sino que tuvo que haber intimidad para que ella pudiera concebir. Ambas palabras, ver y conocer, y óigame claro, en ocasiones, no estoy diciendo que en todas las veces, en ocasiones significa ver y conocer en el sentido más íntimo. ¿Y cuál es el sentido más íntimo? Tener relaciones sexuales. Estos elementos definitivamente apuntan a algún pecado sexual implicado. Apunta o apuntaría a que algo así sucedió. Ahora, hay una parte de comentaristas, de gente que ha estudiado, que dice esto sí pudo haber pasado, y hay otra parte en la cual no creen que pasó, que solo fue verlo. Ahora, observemos lo siguiente. Las escrituras nos dicen, las escrituras no dicen específicamente que se cometió un pecado sexual, a menos que la palabra ver, ¿sí? Cuando leemos en 9:22, y Cam, padre de Canaán, vio. Entonces, a menos que esta palabra vio, significa que hayan relaciones sexuales, como lo especifica Levíticos 17, que es el versículo que antes estudiamos. Ahora bien, bueno, por lo menos hay 3 pecados graves y trágicos que sí cometió Cam. 4, si
alguno creyere que el ver fue con otro sentido, no solamente con ver, con otro sentido. Y ahí es donde nos vamos a enfocar en la enseñanza, en los siguientes 3 pecados graves y trágicos. Primero, se los voy a mencionar para que tengamos, para que sepamos a qué vamos a estudiar. Cam deshonró trágicamente a su padre. Ese es el primer punto que vamos a ver. Can deshonró trágicamente a su padre. También Can desdeñó, ridiculizó y demostró su desprecio por Noé su padre. Y por último, Can se había alejado de la fe de su padre. Entonces nos vamos a enfocar en estos 3 pecados que al final fueron trágicos. Entonces, primer pecado trágico de Cam, dentro del pecado de Cam. Deshonró trágicamente a su padre. Esto se ve no solo en el acto de Cam, sino en la palabra vio. Ahora vamos a ver otro sentido con respecto a la palabra vio. El hebreo significa contemplar, mirar fijamente, mirar con placer o mirar con satisfacción. ¿Qué nos dice la palabra? Que Cam vio a su padre que estaba desnudo y deliberadamente se quedó allí mirando la desnudez de su padre. Porque no vemos una actitud diferente en el cual Can haya visto y haya salido. No fue una reacción. De seguro tenía confianza porque su padre de seguro nunca se había emborrachado. Tal vez esto pasó en el día, no sabemos porque tampoco la Biblia especifica a qué hora sucedió. Pero la cosa es que tal vez visitaba, entraba, hablaba, le habló, papá, ¿estás ahí? No le respondió y entró. Y cuando entra, lo ve desnudo y deliberadamente se quedó allí contemplando que su padre estaba desnudo. Contempló, vio la desnudez de su padre. ¿Por qué? Porque recibía algún tipo de satisfacción de aquello. Se sentía complacido de ver a su padre en tal estado de embriaguez, de vergüenza y de deshonra. Can se alegró de ver que su padre había llegado bajo. Ahora, recordemos algo, tanto Can, Sem y Jafet, ellos habían conocido a la humanidad que había sido destruida. Y por este punto entendemos de que Can ya venía contaminado. ¿Qué cosas no vio? Tal vez no las hizo, pero ¿qué cosas no vio en aquella generación? Lo mismo que pasó con las hijas de Lot. Porque Lot dice, cuando llegaron a buscar a los ángeles, los hombres de Sodoma y Gomorra, desde el más pequeño hasta el más viejo, dijo, tengo 2 hijas que son vírgenes. Nunca han conocido varón, tómenla. Y los hombres dijeron, no. ¿Y qué hicieron después? Emborracharon a su padre, tuvieron relaciones con él y quedaron embarazadas. ¿Dónde vieron esto? ¿Dónde estaban contaminadas ellas? Allá en Sodoma y Gomorra. Entonces, Can ya estaba contaminado. Y de seguro sintió placer al ver a su padre en una situación. Decir, ve, ya ves que no sos tan perfecto. Ves que siempre te la llevas de santurrón. ¿Será que eso le habrá dicho? ¿Será que eso habrá sentido? Porque había caminado antes del diluvio 600 años con el Señor y no había sido contaminado. ¿Será que Noé había sido un padre que le estorbó a sus hijos? ¿Será que era un padre que les decía, no hagan esto, no hagan esto, es deshonrar a Dios? ¿Y será que llegó un momento en que ve, mi papá es un santurrón? Y al verlo en ese estado de embriaguez, vergüenza y deshonra, dijo, con que no eras tan puro como decías, ¿verdad? Ahora sí tienes una cola que, ¿cómo se llama? Una cola que se te puede patear. ¿Será que ahora Can se sentía como el dicho, el sartén por el mango? Se sentía con que, ve, si tú a mí me has juzgado por no ser moral, entonces significa que ya ves, no eres perfecto.
¿Ves que sí tenías? ¿Ves que en ti sí había algo? Por alguna razón, Can sintió mala voluntad hacia su padre. En consecuencia, ¿qué hizo? Se rehusó a cubrir a su padre. Lo dejó allí acostado en su desnudez vergonzosa. No fue quien cuando entró se salió, puso su mirada hacia otro lado, porque si no, la palabra por medio del Señor que inspiró a Moisés hubiera quedado allí. Porque sí quedó lo que hizo Can y Jafet, que entraron de espaldas y pusieron su ropa sobre sus hombros. Sí quedó allí. Y sí quedó también puesto allí que Can vio a su padre. Entonces Can sintió gran satisfacción y placer al ver a su padre avergonzado. Al ver a su padre que cayó, que tropezó, que se dio a la tentación. Probablemente dijo, ¿verdad? Ve, ya ves que no eres tan perfecto. Y tú te crees la autoridad de todos y como a ti Dios te escogió, entonces tú crees que puedes estar por encima de nosotros, ¿verdad? Entonces, de un modo sencillo, Can deshonró a su padre. ¿Por qué razón? Porque con esta actitud demostró el rencor y la falta de respeto más grande por él. ¿Y a quién irrespetó? A la autoridad delegada por Dios. Y entonces, al haber irrespetado a esa autoridad, que falló esa autoridad, pero estaba irrespetando a Dios. Segundo, Cam desdeñó, ridiculizó y demostró desprecio por su padre. ¿Por qué razón? Vamos a leerlo. 9:22. Y Cam, padre de Canaán, mire, es que la palabra vuelve así. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Y si unimos esto con el 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Supo Noé, si en el que ese fue el caso, de que se burló, que habló mal de él, que dijo, mira, ve, ahí está el santurrón, ahí está el que nunca se equivoca. Entonces Can sale y le dice a sus hermanos acerca de la embriaguez y la desnudez de su padre. El equivalente de dijo, que viene de Wayagetz, significa que él se lo dijo con deleite. Y este deleite es en realidad él se alegró, se gozó y se sintió con una satisfacción al contarle. Vayan a ver, ahí está ese hombre, el que siempre nos dice que no pequemos, el que siempre nos anda regañando, el que siempre nos pone límite. Ahí está, vayan a verlo. Una actitud muy diferente de sus otros 2 hijos. Entonces, Cam fue capaz de ridiculizar y de burlarse de la conducta de su padre, de demostrar desdén y desprecio con la esperanza de que sus hermanos pudieran sentirse mal también con su padre. Entonces, bueno, algunos creen que fue algo íntimo, algo sexual. Ok, pero si no fue eso, también lo que él hizo con su padre, porque fue en contra de la autoridad delegada por Dios. Hermanos, si David no se atrevió y le dijo a sus hombres, ¿cómo van a ir en contra de la autoridad puesta por Dios? ¿Cómo van a ir en contra del ungido de Dios? Y aún después que David había tocado para que el espíritu aquel que atormentaba a Saúl dejara de atormentarlo. David, aquel hombre que ya había sido ungido, pero todavía no había sido puesto por Dios como rey, llegó a decir, ¿cómo me voy a atrever a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Y le dijo a sus hombres, a ustedes ni se les ocurra llegar a hacer tal cosa. Entonces, deshonrar a los padres siempre ha sido un pecado grave ante los ojos de
Dios. Veamos algunas citas. Voy a ir un poco rápido porque necesito avanzar. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedece, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirás. Así quitarás el mal de en medio de todo del mal. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Deuteronomio 27, 16. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Proverbios 15, 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Éxodo 21, 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Levíticos 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Mateo 15, 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que si alguno tuviere un hijo que deshonrara a su padre, es maldito. ¿Y qué hizo Cam con su padre? Deshonrarlo. Se burló de él. Lo hizo con una alegría, lo hizo con una satisfacción. Ve la condición en la que llegó este hombre, ¿verdad? Ahora, la desobediencia a los padres es un problema común en nuestra sociedad. Según de Timoteo 3, 1 y versículo 2, 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avanos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Proverbios 30, 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Miqueas 7, 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Entonces, ¿qué pasó con Cam? Despreció y ridiculizó a su padre Noé. Por tal razón, había una maldición. ¿Y qué dice el versículo 25? Y dijo: maldito sea Canaán. Hubo una maldición. Ahora, Dios dice lo siguiente acerca de honrar a cada uno de estos. Fíjese, honrar al padre. ¿Qué dice la palabra respecto a honrar al padre? Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, la palabra habla de honrar al padre. ¿Qué era Noé? El padre de Cam. Ahora, también la palabra habla de honrar a los ancianos o a la ancianidad. Levíticos 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. 1 Timoteo 5:1. No reprendas al anciano. Ten respeto. Si no, exhórtale como a padre.
a los más jóvenes como hermanos. Primera de Pedro 5, 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué era Noé? Un anciano. ¿Y qué hizo su hijo Cam? Deshonrar primero a su padre, ahora deshonrar la ancianidad. Pero también la Biblia nos habla de honrar a los ministros. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Ahora, hágame un favor, acompáñeme. Déjeme buscarle el versículo. Lo tenía aquí. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar, y tomó todo animal limpio de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces, ¿qué era Noé? ¿Acaso no era un ministro? ¿Acaso no fue un sacerdote? No un sacerdote del orden de Aarón, arónico. Porque también allá Job ofrecía sacrificios. Entonces mire, Can deshonró a su padre en tres, ¿cómo se llama? En tres etapas. Como su padre, como anciano y como ministro. Porque cuando salió edificó un altar. No dice que Sem o Jafet o Can, no. Noé edificó un altar y ofreció sacrificio al Señor. Y ofreció holocausto, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y ofreció holocausto en el altar. Entonces, hemos visto que él lo deshonró a su padre. Y leímos todas las citas bíblicas como respaldo para poder tener una base. También desobedeció a su padre, pero lo despreció y no lo honró como padre, como anciano, ni como ministro. Y tercero, tercer punto. Can se había alejado de la fe de su padre. Básicamente, en lo más profundo de su ser, Noé era un hombre muy piadoso. A pesar de que tuvo una caída trágica y grave en este momento de su vida. Porque no sabemos, yo no puedo juzgar qué pasó con Noé, qué lo llevó a él a plantar una viña, qué lo llevó a él a esperar los años que diera la viña. Y cuando daba y esperara que saliera la hoja, después saliera su fruto, creciera el fruto y fuera. Y después agarrar las uvas y hacerla jugo. Y de jugo tenía que haber un proceso para fermentación. Y esperar el tiempo de fermentación, ¿sí? Para que se convirtiera en vino. No sabemos qué pasó. No sabemos qué situación lo llevó ahí. Estudiamos la enseñanza pasada que él se descuidó. Pero Noé era un hombre piadoso. Y que él haya pecado no fue desechado, porque quedó como enseñanza para nosotros.
Porque la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 2:5 que Noé había sido escogido y usado por Dios de una gran manera y que fue un verdadero pregonero de justicia. Entonces, si su corazón hubiera estado bien con Dios, no podría haberse comportado como lo hizo, con deshonra, con burla, con desdén hacia un hombre piadoso como Noé, hacia un hombre que era su padre, hacia un hombre que era anciano, hacia un hombre que era un ministro. Sin importar cuán bajo hubiera caído el hombre piadoso. Si Can hubiera estado cerca del Señor, si él también hubiera tenido una relación con Dios, él se hubiera comportado de otra manera. Hubiera visto a su padre y cuando lo hubiera visto en esa condición, le hubiera dado tristeza. Y hubiera sido diferente y le hubiera dicho, hubiera salido a decirle a Sem y Jafet, porque eran mayores que él, probablemente, ¿verdad? O de seguro en el momento hubiera buscado algo para cubrirlo, hubiera salido y le hubiera dicho, hermanos, mi padre está en esta condición, ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió? Una situación de preocuparse, no de burla. ¿Por qué razón? Porque ningún creyente verdadero puede demostrar deshonra y desdén hacia ninguna persona. No importa cuán terrible como pecador puede ser o haya caído alguien. Porque aquellos verdaderos creyentes, en lo cual todos deberíamos desear serlo, sencillamente el verdadero creyente no deshonra. El verdadero creyente no ridiculiza. No hace pedazos del árbol caído. No se burla. Entonces, esta podría ser la razón principal por la que Cam sintió tanta mala voluntad hacia su padre. Cam se sintió insatisfecho y sin realizar por qué él había rechazado tanto a Dios como la predicación de su padre. ¿Será que él entró a la fuerza al arca? No lo sé. ¿Será que él no creía lo que iba a pasar? ¿Será que él hubiera deseado quedarse allí? Primera de Tesalonicenses 4:8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, el pecado que Can cometió fue un pecado trágico y grave. Quitemos el primer punto en el cual creemos si fue o no fue algo sexual. Pero los tres puntos que hemos visto: deshonró trágicamente a su padre, desdeñó, ridiculizó y demostró el desprecio por su padre. Porque una cosa fue que lo deshonró cuando lo vio. Después, cómo se comportó. Y si llegó a esto es porque se había alejado de aquella fe de su padre. Es decir, de Dios. Había descuidado a aquel Dios que los había salvado. Aquel Dios que le mostró que podía llenar la tierra de agua y que todos murieron. Ese mismo Dios. También Can se alejó. Ahora, la gravedad se ve en dos elementos. Primero, y con esto vamos a ir terminando. Primero, Sem y Jafet demostraron el mayor respeto y honra por su padre. Cuando se dieron cuenta,
entraron de espaldas, con su ropa en los hombros, y lo cubrieron. Lo que el otro no pudo hacer, ellos sí lo hicieron, ir a cubrirlo. No vemos que sus hijos llegaron a decirle, mira lo que hiciste. No, cuando él despertó, Padre, sucedió esto. Padre, mientras usted estuvo borracho, mientras usted estuvo embriagado, pasó esto. ¿Qué hicieron estos? Se controlaron y no se unieron a la burla de su padre o a la burla hacia su padre. Tomaron piezas de ropa, entraron de espaldas a la tienda y fueron así hasta la cama de su padre y cubrieron su desnudez. Caminaron de espaldas porque ellos no le querían faltar el respeto, no querían ver la desnudez de su padre. La actitud y la conducta tanto de Sem y Jafet fue contraria a la conducta de Can. Había un contraste marcado. Lo que hicieron ellos, la manera misma en que cubrieron a su padre, los hacía diferente al comportamiento de Can. Entonces, el respeto de Sem y de Jafet, en la honra de ellos dos, demuestra cuán terrible era la deshonra de Can hacia su padre. Y segundo, la maldición puesta sobre Can, que está en los versículos Génesis 9, del 24 al 27, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Quién era Canaán? El hijo de Cam. ¿Quién se burló? Cam. ¿Quién recibió la maldición? Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y Canaán, ¿quién? El hijo de Can, el que había deshonrado, sea su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. Entonces, la maldición puesta sobre Cam, aunque al final es sobre Canaán, muestra cuán graves fueron los pecados que Can cometió. Entonces tengamos cuidados, hermanos, tengamos cuidado de deshonrar a aquellos que tenemos padre. Tengamos cuidado de no honrar a nuestros padres, pero también tengamos cuidado en no deshonrar a los ancianos, en no deshonrar a los ministros, porque la palabra es bien clara. Entonces, la maldición que se pronunció sobre Cam, pero que la iba a vivir Canaán, entre los versículos 24 y 27, lo vamos a estudiar el próximo miércoles. Amén. Pero ahora era de entender el pecado de Can, lo que hizo. Se burló, ridiculizó, desobedeció, deshonró, despreció a su padre, al anciano y a la autoridad. ¿Y qué dice la palabra con respecto a aquel que deshonra a estos? Que hay una maldición para ellos. Espero que el Señor nos haya hablado. Amén. Padre, gracias por hablarnos en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, que sea tu palabra la que siempre traiga ese entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.